Bueno, compañeros, muchas gracias por la invitación, compañeras y compañeros, compañeros de la TIRRA, todos los compañeros técnicos que están aportando a esta búsqueda de camino a la CGT. Efectivamente nosotros, realmente cuando él termina con el tema de hoy es un día especial, ayer fue el día cumpleaños del general Perón, y fue el último día vivo del Che, el 8 de octubre. Es interesante también acordarse de esos dos puntos. Y hoy, en este momento, se cumplen los 50 años del fusilamiento del Che. No lo digo solamente por homenaje a dos argentinos de los más importantes, ahora tenemos un tercero y hay una cuarta, digamos, un tercero que es el Papa, que está vivo, y una cuarta que es Evita, que para nosotros como observatorio son los ejes, digamos, los grandes pensadores en la más profunda ciencia económica, social y política, que no solo hablaron en su momento, sino que tienen una proyección absoluta necesaria para el futuro, digamos, ¿no? Muchos de los aspectos que han dicho. Casualmente, yo los traje acá, nosotros como observatorio, antes de nacer, el 17 de octubre, cuando se cumplían 70 años, el 17 de octubre del 2015, hicimos una publicación con una historieta, digamos que acá le traje varios números para dejarlo, para que circule, donde nosotros veníamos elaborando todas estas ideas a las cuales nos convocan ustedes. O sea, para que tengan una idea de cuándo venimos trabajando, yo fui asesor de la CGT que enfrentó al menemismo en la Secretaría de Relaciones Internacionales, cuando el compañero Gutiérrez era secretario de Relaciones Internacionales en ese entonces, y ya ahí estábamos trabajando este tema de la discusión del trabajo y todos los problemas que hoy se referencian acá o que nos convocan. O sea que no es que el observatorio llega ahora porque está Francisco, sino que desemboca ahora y se potencia con el pensamiento de Francisco en una serie de documentos que nosotros volcamos en esta historieta de divulgación, pero que tiene una particularidad que también se junta con este día especial, porque en esta historieta van a ver que Evo Morales, un personaje de nuestra historieta que es Juan Bagual en Querandí, el Che y Perón, abren la puerta de la escuelita. Todos creo que recuerdan que al Che lo fusilan, lo tienen una noche en la escuelita y lo fusilan al día siguiente adentro de la escuelita, y nosotros elegimos en esta historieta simbólicamente que abrieran esa puerta, entraran con el pueblo, lo van a haber dibujado acá, y discutieran Perón y el Che el problema de la crisis mundial, que abarca básicamente este tema justamente que han convocado ustedes. O sea que la convocatoria que han hecho ustedes de la Tierra coincide muchísimo, en todo les diría, muchísimo, con esta charla al pueblo que le da Perón y Evita, Perón y el Che, sobre el problema de la crisis mundial. Así que se juntan muchos símbolos en esto, justamente con esta revista, que nosotros la habíamos sacado en el marco de la campaña electoral y que tiene vigencia cuando uno lo vuelve a leer después de 2 años, y que tiene mucho que ver con este tema de la robotización y la propuesta que nosotros le hacíamos concretamente a Scioli. Lo van a ver ahí dibujado a Cristina, a Scioli, a Chino Zanini, a varios en la historieta. Nosotros decíamos ahí que había que reorganizar el Estado, y lo vuelvo a decir ahora porque creo que es lo que hay que volver a hacer cuando en algún momento el pueblo vuelva a gobernar. Básicamente 2 ministerios. El Ministerio de las Multinacionales, un tratamiento, y el Ministerio de la Economía Nacional y Popular, que abarca las pymes, abarca a los sindicatos, abarca las empresas recuperadas, que son una de las fundadoras del observatorio, otro ministerio. Porque son 2 lógicas absolutamente distintas. Primero, que el otro ministerio, un poco lo que decía acá el compañero, con que los trabajadores bancamos todos, generamos la demanda agregada. Cuando uno mira quién consume, somos 11 millones de argentinos que consumimos y generamos el empleo, y pagamos el 95% de los impuestos. Cuando uno mira la recaudación fiscal, el 95% de los impuestos lo pagamos nosotros, el pueblo, el 2,5% el capital y el 2,5% el comercio exterior.
no solamente pagamos el 95% de los impuestos, sino que a través de eso el Estado sostiene, por vías directas e indirectas, el 90% del empleo. Porque las inversiones no generan empleo por esta tecnología que traen. Y cada vez, como vienen con tecnología que necesita menos trabajadores, van a generar menos empleo. Entonces, cuando acá el compañero Eber decía que después del 23 tenemos que dar la batalla cultural, es central. Y por eso muy importante esta convocatoria como inicio en la batalla cultural, no solo para que los medios, que yo creo que hay que discutir los contenidos con que le hablemos al pueblo independientemente de los medios, que ya sabemos que no están totalmente concentrados en manos de ellos, ¿no? De los poderes coloniales, como bien se dijo acá. El tema son los contenidos. Si nosotros no empoderamos al pueblo tomando noción de que somos los que estamos sosteniendo todo y que el sistema financiero que se describió acá es el sistema que nos chupa, nos roba todo hacia los capitales, hacia los paraísos fiscales, no vamos a lograr, y no logramos que los dirigentes converjan en ese punto, porque acá uno de los problemas centrales del resultado electoral del 23 es la división del pueblo, no que ellos ganen. Porque ellos siguen ganando con lo que ganaron siempre en la historia argentina, el 35. El problema es que el campo popular está dividido en el terreno sindical y en el terreno político. El problema está del lado nuestro. ¿Dónde está el problema nuestro? Es que no tenemos un diagnóstico común. Entonces, como no hay un diagnóstico común, ni en la academia, porque yo no coincido con lo que se ha dicho acá con respecto al fin de trabajo, entonces confundimos también las políticas. Por ahí yo estoy equivocado, pero la academia primero tendría que agotar la instancia, o los técnicos, de un diagnóstico común, como tuvo en otros momentos la historia del movimiento obrero, con los distintos programas. El último fue el de los 26 puntos, el que tiene los argentinos, la falda, Vuelta Grande, 26 puntos. Ahí hubo un diagnóstico común de unidad que provocó un hecho político que obligó a los políticos a avanzar. Yo creo que es muy importante lo que empieza acá, esto no termina acá, porque va a generar un debate sobre este tema de la robotización y la automatización, que parece una cuestión técnica estrictamente de nuestra fábrica, pero ahora sí yo le voy a dar algunos conceptos que hemos trabajado nosotros en el observatorio como conclusiones respecto de esto y que están en esta revista, para seguir, que las vamos a dejar para seguir debatiéndola. Y es lo siguiente, no es que el fin de trabajo, no es que se acabe el trabajo, disminuye la cantidad de trabajo socialmente necesario para vivir bien. Eso es Marx, eso es Perón, eso es el Che. Y eso lo hace el sistema por avance de la robotización. Y lo va a hacer, como dijo el compañero ahora, sobre la clase media, porque ahora la robotización se carga a todos los empleos liberales. Le pongo un ejemplo concreto. Goldman Sachs, ¿saben qué es? Uno de los bancos, uno de los 26 bancos que manejan las finanzas del mundo. Tenía 600 tipos en la crisis del 2008 en Wall Street para manejar los balances y la cotización de Wall Street y las inversiones. ¿Saben cuánto tiene hoy? 2. Nueva York. Súper profesionales, todas las chapas, doctorado, todo. De 600 quedaron 2. El sistema viene ahora, por esto que dice el compañero, de la reducción de valor, extinción de valor. Y hay otro libro muy importante que hay que leer, que no es solo el de Jeremy Rifkin del fin de trabajo, sino otro de Jeremy Rifkin que sacó ahora, que se llama La sociedad del costo marginal cero, de Rifkin también, que plantea de que la sociedad, por el lado del planteo profundo de la teoría clásica del valor, no hay ganancia, y por el lado de la teoría monetaria, que es la del costo marginal cero, tampoco hay ganancia. Entonces, esos dos procesos están produciendo un proceso muy grande en el mundo es el corazón por el cual el poder financiero hoy tiene el poder en el mundo. La extinción de las ganancias, la disminución y la sobreproducción. Estos elementos son centrales porque esa robotización produce una deflación, yo sé que es una palabra rara para escuchar acá en la Argentina, la deflación internacional sin piso de los precios.
esa deflación que está acompañada con procesos inflacionarios. Por un lado hay deflación, por otro lado hay inflación, pero lo estructural en la deflación es lo que va a llevar a una crisis de las instituciones financieras internacionales en los próximos 3 años. No lo digo yo, hay montones de técnicos, desde Piketty a otros más radicalizados y demás. Entonces, lo importante no es ver solamente el tema robotización y automatización como una cuestión dentro de nuestras fábricas, o cómo nosotros desde los convenios colectivos generamos convenios colectivos sistémicos, que eso es muy importante, donde los trabajadores discutan y acuerden la cuestión de la sustitución tecnológica, como bien decían compañeros, una planificación de la tecnología, pero donde el Estado tiene que estar sentado también. No es solamente dos patas. Nosotros decimos que la discusión ya no es 50-50, sino es entre los trabajadores, el Estado y, yo no diría ni siquiera el capital, los dueños de una tecnología o de un medio de producción, que tienen que pactar una situación también novedosa y que tenemos que resolver en la cuestión académica, y los políticos también tienen que asumirlo. Ya no hay cadena de valor para nosotros, ya no hay cadena de valor hegemónica. Hoy la cadena hegemónica en las relaciones sociales es la cadena de subsidios que produce el Estado, y interpretando como subsidio, y todo eso está puesto acá y desarrollado, como desde el tipo de cambio por producto hasta el subsidio directo financiero. O sea, nosotros como pueblo tenemos que entender que el sistema financiero es el corazón desde el cual nos están colonizando, y es el lugar desde donde nosotros vamos a tener que salir a recuperar ese poder cuando volvamos a ser poder. Por eso nosotros planteamos que los trabajadores tienen que preparar los cuadros, como ya lo dijimos en otras reuniones sindicales, para estar sentados en el Banco Central. Eso fue lo que hizo Perón en el 45 y en el 73. La primera soberanía que hay que recuperar, porque es una catarata, una lluvia, un aluvión sobre el resto de la soberanía de productividad tecnológica y demás, es la soberanía monetaria y financiera. No podemos dispersar los cuadros y la acumulación y el empoderamiento del pueblo si no ponemos el objetivo en que el movimiento obrero y el pueblo esté sentado en el Banco Central. Porque desde ahí se produce la fuga, desde ahí se produce la ficción financiera, y desde ahí se produce la desindustrialización. Ellos lo hacen, no estamos proponiendo algo que los países centrales imperiales no lo hacen, Porque si ustedes quieren entrar un pan de manteca, ya que estamos acá, a Europa, el tipo de cambio que utilizan los europeos no es el mismo que cuando uno va de turismo o qué sé yo, es 10 veces más alto. O sea, por un lado te mandan la mentira de la Organización Mundial de Comercio, que ahora la vamos a tener acá vanagloriándose, del libre comercio, y por otro lado te manejan el tipo de cambio que, como no está pactado en la Organización Mundial de Comercio ni en ninguna instancia internacional, ellos te lo fijan discrecionalmente y te generan el proteccionismo de los sectores que quieren proteger. Entonces el pan de manteca tiene un tipo de cambio 10 veces más alto que el de cualquier turista que va a Europa. Entonces, recuperar la soberanía sobre eso es central. Nosotros lo hemos dicho en todas las instancias, se lo hemos planteado a los empresarios, se lo hemos planteado a los economistas, se lo hemos planteado a los movimientos populares, que la cuestión de recuperar el Banco Central y el tipo de cambio por producto es una cuestión prioritaria para después desencadenar el resto de las recuperaciones de la soberanía. Desde luego también con lo que dice el compañero, de bajar la cantidad de horas de trabajo, los convenios colectivos sistémicos, y toda otra serie de instrumentos que no los voy a agobiar. Pero es más, le digo, la deflación internacional, que está motorizada por la robotización y la automatización, sin piso, porque hoy los focos de robotización son universales, para que tengan una idea. China ahora tiene su congreso de partido el 18 y resuelve la aprobación de incorporar 5 millones de robots en los próximos 10 años. 5 millones de robots para igualar la cantidad de robots per cápita que tiene Corea, que es 400 cada 10.000 trabajadores. Los chinos están en 38. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar con el precio de los productos?
en 10 años, porque aparte si los chinos dicen que lo van a meter en 5 millones de robots en 10 años, lo van a meter en 5. O sea que el problema no está tan lejos. Entonces, esa robotización que corta todo tipo de productividad a mano, sobre todo de una tecnología que es la gran revolución tecnológica de este siglo, que es la de la nanotecnología, que la gente se mete, digamos, la humanidad ha logrado meterse adentro del átomo y cambiar las cualidades y las propiedades del átomo. Esa es la gran revolución tecnológica, y es el robot silencioso y que no vemos, no es el que tocamos el botón, es el que está, es el que va a producir el fin del sistema, que dice el compañero. Ese fin del sistema va a caer por deflación. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos frente a este monstruo? Ustedes dicen, bueno, si este señor que me da este clima medio así universal, tan complicado, y va, ¿con qué lo enfrentamos? Bueno, nosotros como observatorio hemos generado justamente, y le dimos vida a eso en homenaje en el 8 de octubre, ayer se formó una comisión, con un montón de compañeros, algunos que están en el observatorio y otros que no, que desde luego están invitados, Eduardo quedó invitado a que se sumen. Nosotros creemos que hay que ir urgentemente a desencadenar un debate internacional, entre otros temas, sobre la reducción de las horas de trabajo a 4 horas, sobre la renta básica universal y sobre una serie de instituciones financieras, comunicacionales y nuevos derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas. Usted puede decir, bueno, las Naciones Unidas es un ente ahí muerto que maneja el imperialismo, efectivamente, ¿sí? Pero también es un ente donde los 193 estados aprobaron una agenda que se llama Agenda 2030, que para hacerla van a tener que discutir nuevas convenciones internacionales. Va a ser muy difícil o imposible que esos compromisos que asumieron todos los estados, entre los cuales está el Vaticano, acá nosotros le estamos pidiendo a 2 líderes de estado que asuman, y hacia ahí nos vamos a dirigir con la comisión, que es Francisco y Evo Morales, cubriendo un espectro amplio, también al gobierno chino, porque hay compañeros que forman parte del observatorio que tienen relación con las altas jerarquías del gobierno chino, que desencadenen un debate en las Naciones Unidas, no solo de estados, sino de estados y pueblos. Una de las manos derechas de Francisco, que fue el ministro de Educación de España, ha planteado urgente la necesidad de convocar a una asamblea de las Naciones Unidas donde participen no solo el 50% de los estados y el 50% de las organizaciones sociales y civiles y el pueblo y sindicales. O sea, no alcanza solamente la discusión de estados, se acaba el presidente, habla bien ahí en la conferencia y bueno, no pasa nada. No, esa instancia de discusión, que significa la redacción de nuevas convenciones que implica el fin de los paraísos fiscales. Esta comisión que estamos diciendo tenemos como punto central el fin de los paraísos fiscales, porque si nosotros no terminamos con los paraísos fiscales, no tenemos posibilidad de no solamente recuperar la soberanía, sino de pactar situaciones de desarrollo de vida digna. Les pongo un ejemplo concreto. Yo respeto al gobierno de Cristina, formé parte y demás, pero se nos fugaron 170.000 millones de dólares. La principal autocrítica que tenemos que construir es eso, se nos fugaron, no logramos ponerle el cascabel al gato, y lo digo en primera persona, no, acusándolos a la fuga de capitales. ¿Cuál sería la realidad de la Argentina si no se hubiesen fugado esos 170.000 millones de dólares? Macri no sería gobierno, así clarito. Ese punto es central, y eso se resuelve desde el Banco Central y desde un protagonismo y un programa político de los sindicatos, de los movimientos populares, de los movimientos sociales y de los políticos que lo asuman. No escucho políticos que asuman un plan de acción concreta para frenar la fuga de capitales a esos lugares. Usted sabe una cosa, lo que es
Ya sabemos que tienen cobertura mediática, lo estamos viviendo, fíjese que se ha naturalizado en la sociedad y bueno, está bien, tiene la plata afuera, qué sé yo. Hace unos años eso no se naturalizaba, ¿eh? Pero fíjense qué punto tiene. ¿Usted sabe que una sociedad en un paraíso fiscal no hace balances? Acá están persiguiendo a medio mundo por los balances, no voy a poner nombres porque hay casos conflictivos, pero medios de comunicación, sindicatos, personas, como monotributistas, tienen que estar haciendo vertistas, y resulta que los tipos se llevan la plata a un lugar que no hacen balances, porque ese es el reglamento de los paraísos fiscales. La Iglesia tiene los documentos públicos pidiendo que se terminen los paraísos fiscales en el mundo. Ese es el corazón del poder desde el cual nos ponen a nosotros condiciones imperiales, nos han debilitado Latinoamérica. Compañero acá habló del banco. ¿Por qué no se pudo hacer? Bueno, porque Argentina no tenía forma de parar la forma de la fuga, porque parar la fuga es retomar el control del Banco Central, que hoy está en manos de 5 bancos extranjeros. Entonces, la Convención Internacional que tienen que impulsar los pueblos, uno de los puntos, y que estamos impulsando de esta comisión, es que se terminen los paraísos fiscales. Ustedes dicen, ¿qué poder tienen? Bueno, tenemos el poder, primero que está dicho explícitamente por el Papa Francisco, que eso no puede existir más, y por la Iglesia. Tenemos que transformar el poder político de nuestros pueblos. Tenemos que lograr que los otros presidentes lo impulsen. Lo planteó con mucha valentía en el referéndum Correa junto con la elección hizo un referéndum sobre los paraísos fiscales, que ningún funcionario público que tuviera paraísos fiscales puede ser presidente. Bueno, fíjese que evidentemente no alcanzó. Eso está demostrando que acá hay que ir a una discusión internacional sobre el asunto. No es solamente local. Y uno dice, ¿por qué va a ser necesario eso? Porque la deflación se los va a comer a ellos. La deflación se los come a ellos también. Así como se va a comer a la clase media, se va comiendo a los grupos. ¿Por qué se fusiona Monsanto y Bayer? Dos monstruos, dígame, dos monstruos. ¿Por qué se fusionan? Porque la deflación también se los come a ellos, aunque parezca mentira. Nosotros, como estamos con, digamos, el impacto de la inflación todos los días para sobrevivir, no vemos ese proceso. Pero le voy a poner un ejemplo concreto de todo lo que hay, que vemos, de cuánto salió un telefonito hace 5 años y cuánto salió hoy. Hoy un panel solar, hace 10 años un panel solar se producía, había que poner $120 para generar 1 kilowatt. Hoy 20 centavos. Ya el costo de producción de energía solar es casi cero. Que después de determinados grupos y de empresas lo quieran, te lo ponen, te lo frenan, o como en España, en Alemania, que plantearon, vamos a empezar a poner impuestos, porque si no esta matriz energética reemplaza el instrumento poderoso que tiene enero, que son el petróleo y el gas. Hace 10 años no podían competir, hoy sí te lo compiten, por eso los chinos hacen acá, hacen allá todo, porque están cambiando su matriz energética y están invirtiendo $250.000 millones en su país para liberarse del petróleo. Lo que va a hacer el Cacamaqui en estos negociados no es una política de Estado ni siquiera, es un negociado de ellos. Pero más allá de ese negociado hay que ver que la matriz energética en el mundo cambia por la deflación. País que se quede en la matriz petróleo-gas es un país obsoleto en los próximos 10 años. Ese planteo de Macri es para que siga siendo obsoleto. ¿Por qué? Porque la deflación va a producir un abaratamiento tal y una sobreproducción que pone ni más ni menos, y con esto voy concluyendo, en concreto lo que dijo Perón en el 52, y después lo dijo en el libro en el 67, y después lo dijo Che, y antes lo había anticipado Marx, y ahora lo dice Francisco. Perón dijo, todos los problemas, tanto materiales como espirituales del mundo, son un problema de la superindustrialización y la superpoblación. Eso se arregla con una comunidad organizada. La deflación
esto lo digo yo, ¿no? Ahí termina Perón, la deflación del mundo va a llevar inevitablemente a un nuevo tipo de comunidad organizada internacional que solamente se logra con nuevos pactos internacionales. El Che dijo, visitando con Papito Cerguera, que era el embajador de Libia, en Argelia de Cuba, y que a su vez era el correo y el contacto del Che con Perón, visitó una destilería y caminándola le preguntó, dice, ¿dónde está el valor acá? 4 tipos. ¿Cómo funciona esto? El Che, marxista, teoría del valor, ¿cómo funciona el valor acá? Cuando esto crezca, y Papito Cerguera, en un diálogo ahí, dijo, mira, no sé, lo que usted me pregunta no sé responderlo, pero el Che se lo preguntó, no encontró la solución. Marx, 1850, el Locurum dice, que también lo van a ver acá en la revista, decía que en algún momento de la evolución de la humanidad, de la revolución tecnológica del sistema, el valor iba a estar determinado por el tiempo libre y no por el tiempo de trabajo. 1850. Para nosotros ese momento ha llegado. No dijo cómo arreglarlo, planteó el problema. Ahora, cómo se distribuye es un problema político, técnico, instrumental. Entonces fíjese que un montón de pensadores. Y Francisco, ¿qué dice? En la encíclica Laudato Si, que es una encíclica política, que no es una encíclica ambiental, hay que leerla porque es política sobre el sistema financiero. La orientación económica de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico, la robotización, para reducir costos de producción en razón de la disminución de los puestos de trabajo que se reemplazan por máquinas. Es un modo más de cómo la acción del ser humano puede volverse en contra de sí mismo. Se está diciendo, y después plantea la necesidad de marcos regulatorios internacionales nuevos. Esto no se define sin marcos regulatorios internacionales nuevos. Cuando acá el compañero Chena hablaba de marcos regulatorios sobre la tecnología, un marco regulatorio sobre la tecnología sin un marco regulatorio sobre el sistema financiero local internacional es difícil de instrumentar. Entonces hay que sumar los dos marcos regulatorios. ¿Qué tipo de marco regulatorio queremos los argentinos? Quiere el movimiento sindical sobre su sistema financiero, sobre su sistema local y sobre el sistema internacional. Tiene un gran paraguas que no lo está usando hasta ahora, que se llama Francisco. Está vivo, es un argentino. Tiene 3 fuentes ideológicas: Perón, Evita y el Che. Para el que quiera enfocarlo de un lado, para el que quiera del otro, para el que quiera el tema de género. Por todos esos lugares están las condiciones de converger. Nosotros como observatorio estamos planteando estos temas, creemos que hay que hacer un profundo avance de un salto alfabetizador, porque la realidad es que los tipos nos ponen un velo sobre el sistema monetario, nos fabrican una ficción, un mito. Nosotros no tenemos noción en materia de presupuestos, de impuestos y de emisión de moneda. Si queremos empoderarnos como pueblo, tenemos que dar un salto. Cada compañero, cada dirigente de base, cada delegado, cada dirigente gremial tiene que ser un doctor en materia de presupuestos, impuestos y emisión de moneda. Y no hace falta ser académico para eso, se los aseguro. Ya lo decía Calabrino Ortiz, lo decían todos nuestros hombres. Hay que asignar recursos de las organizaciones sociales y sindicales a alfabetizarnos en ese tema, a empoderarnos, a demostrar las mentiras que dicen. Les pongo un dato y con esto termino para que vean la dimensión y un campo de batalla concreto que nosotros estamos planteando como observatorio ahora, para después del 22, y se lo estamos planteando a Cristina directamente, concretamente vía el chino Zanini al Instituto Patria. El presupuesto, que nosotros no llamamos más presupuesto nacional, sino presupuesto colonial. Ustedes vieron que el presidente manda todos los años el presupuesto. Ahí se te define la historia
de cómo te chorean todo y se lo llevan afuera. No solamente en el nacional, sino que después se deriva al provincial y al municipal. No es un territorio que lo hayamos planteado como lucha, corazón de la lucha política. Ellos ahí te cocinan todo. ¿De qué manera? En primer lugar, y nosotros le estamos pidiendo al Congreso hoy, y sobre todo a Cristina cuando asuma, porque va a ser una batalla interesante, porque ese debate después de que suman los nuevos presidentes, que unifiquen el presupuesto del Banco Central con el del presupuesto nacional. Porque los tipos te dividen las dos cosas. Una parte de los intereses te lo pagan por el Banco Central, que no se aprueba en el presupuesto, y otra parte te lo aprueban por el presupuesto. Nosotros en el observatorio hemos sumado esas dos sumas y hemos consolidado los números con el endeudamiento que están haciendo las provincias y lo que están haciendo las intendencias. ¿Saben cuántos intereses, no capital, en pesos por día vamos a pagar el año que viene los argentinos? Por día, 4.000 millones de pesos. Otra cosa que tenemos que dejar de hablar en dólares, porque nosotros los sueldos no los pagan en pesos. Nos confunden, no nos da dimensión del saqueo seguir hablando en dólares. Volvamos a hablar en pesos. A mí no me interesa en cuánto se endeudaron, si 50.000, sí me interesa, digamos, ¿no? Pero no es pedagógico seguir hablando en dólares de la cuestión del endeudamiento, porque los intereses los pagamos en pesos vía el presupuesto nacional y el Banco Central. Entonces, 4.000 millones de pesos de intereses por día, cuando el presupuesto tiene previsto para el sistema de educación 190 millones de pesos por día. Después, claro, ahí tiene la inflación, no alcanza la plata. Claro, ¿cómo alcanza la plata si en esta mesa todos nos fueron acá y nos pusieron a todos los bancos a pagarse 4.000 millones de pesos por día? Y aprobó el Congreso Nacional eso, y encima con los bancos con los cuales no podrían hacerlo, porque son los bancos de las empresas de los países que ocupan Malvinas y el mar argentino. El Congreso Nacional, diputado y senador que apruebe el presupuesto que ha mandado Macri, es traidor a la patria, porque está ayudando al enemigo que te sigue ocupando el terreno, te sigue ocupando el territorio. La Patagonia también. Entonces, ahí hay una dimensión política para discutir después del 22 inmediatamente, que es el presupuesto nacional, que pasa sin pena ni gloria, porque te fabrican enseguida una discusión sobre cuestiones secundarias, hasta los saqueos, que empiezan los saqueos, llega diciembre, empiezan los saqueos, y los tipos te mandaron hasta lo tuyo, hasta tus luchas te la usan y te dejan que en el Congreso te aprueben silenciosamente tu destino. ¿Sí? Ahí en ese presupuesto, que después lo tenés cerca, porque lo tenés acá, después se te refleja en el presupuesto de General Rodríguez, de la Intendencia, no es que está lejos allá, empieza General Rodríguez y termina en Wall Street. ¿Sí? Ese es un terreno donde nosotros le estamos planteando a los sindicatos, y más a los movimientos sociales, por ejemplo. Ya pasaron el año pasado. No, vamos a sacar la ley de emergencia económica. No, sacar la financiación de la emergencia económica para los planes en la ley de presupuesto. No se discutió ahí y te hicieron una ley de emergencia que terminó desfinanciada. A día de hoy sigue igual. Los compañeros de los planes, y les doy un dato, llevan en los 2 años del gobierno de Macri un ajuste del 40%. 40% en 2 años. En general las paritarias han sido entre el 60 y el 70 acumulado en 2 años. ¿Saben cuánto es la canasta básica que publica todos los meses el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, o sea, un órgano técnico? Produce 2 estadísticas. Canasta alimentaria nutricional, o sea, cuántos necesita una persona para estar bien nutrida, y después canasta básica total. La variación de diciembre de 2015 a lo que va a dar ahora diciembre de 2017, y esto está en internet, lo puede consultar cualquiera, 240%. Ese es el aumento de los precios monopólicos en la Argentina.
Esa es la dimensión de la transferencia de ingresos que ha provocado este gobierno colonial. El 17% del Producto Bruto de los argentinos de estos 2 años estamos hablando entre 2 años de casi 100.000 millones de dólares que transfirió el pueblo a los bancos, al exterior y a los grupos monopólicos que se mencionaron acá. Y no lo estamos discutiendo. No tiene antecedentes en la historia argentina una transferencia de ingresos de esas dimensiones, con datos oficiales, no son datos que se puedan... ¿Y desde dónde consolida eso? Desde el presupuesto nacional. Porque el presupuesto nacional que mandan ahora te manda la pauta salarial por la cual después aprietan a todos los gremios para que firmen por abajo las paritarias. Tiene 13% de aumento el presupuesto que mandaron para el 2008. Por eso es importante ir a discutir ahí. 13% cuando todos saben que la inflación no va a bajar del 25%. O sea, ellos te están mandando un presupuesto nacional que se aprueba en diciembre, que es otra quita del 10 al 15% del salario. Por eso estamos nosotros planteando de que si nos vamos a empoderar en un nuevo discurso, en una nueva acción, no hace falta esperar a las elecciones. Demos la discusión del presupuesto nacional ya. Y digámosle a Cristina, plantea una banderita y desde ahí convocar la unidad. A todos los, ¿quién puede bancar esa pauta salarial contra esa inflación? Bueno, nada más, compañeros, les dejamos la revista y esperemos que esta iniciativa siga después.